éxito dentro de este contexto nos referimos a permitir que Dios cumpla su plan en la vida de un hombre o de una mujer. Eso es éxito dentro de este tema. No me estoy refiriendo al éxito interpretado como el hombre humano lo hace muchas veces, el hombre corrupto, digo. ¿Dónde se entiende que éxito es? Usted sabe, bueno, hacer gala de tener riquezas, hacer gala de tener bienes materiales y cosas así. Eso define el hombre natural muchas veces como el éxito. Pero el éxito verdadero, el puro y el perfecto es cuando Dios puede cumplir su deseo que Él se ha propuesto cumplir en un ser humano, porque todo ser humano lo ha creado Dios. Entonces vamos a hablar de la obediencia dentro de ese contexto, y que la obediencia es otra clave para alcanzar el éxito. De hecho, si nos unimos por un propósito y no hay obediencia, no hay propósito tampoco cumplido de parte de Dios. Si yo me capacito, si yo ensayo para ser un adorador o una adoradora del Señor y no hay obediencia, entonces yo voy a adorar, pero tal vez no lo voy a hacer de la forma correcta, y lo que sí seguro que no voy a tener respaldo que yo debo recibir de parte de Dios, porque si voy a adorar es para Dios, y si Dios no me respalda en las adoraciones que yo voy a hacer para Él mismo, entonces no estoy logrando el objetivo. Escuche bien, porque muchas veces en nuestra vida nosotros mismos provocamos estancamientos. En la vida nosotros mismos muchas veces nos acarreamos problemas, vicisitudes que Dios no quiere sobre nosotros. Usted puede darse cuenta que la catástrofe más grande y la tragedia más dañina que ha acontecido a la humanidad, ¿cuál fue? El pecado que entró a la humanidad. ¿Y por dónde entró el pecado a la humanidad? Entró por la desobediencia. Entonces la obediencia es otra clave para alcanzar el éxito. Sin obediencia no hay cumplimiento del propósito ni del plan de Dios en la tierra, en un hombre o en una mujer. Por medio de la obediencia nosotros le permitimos a Dios ser Dios en la tierra. ¿Cómo? Cuidado si usted está pensando que yo he dicho que Dios no es Dios. Ahora, Dios no tiene cuerpo. Dios es espíritu. Dios necesita un cuerpo para manifestar su gloria en la tierra. Él ha manifestado su gloria a través de la naturaleza. Pero ¿cuál es la expresión más alta de la creación divina? El hombre y la mujer creados a su imagen y semejanza. Por eso es que Dios quiere cumplir su plan y sus deseos a través de un hombre y una mujer en la tierra. Y para eso es importante, imprescindible, que la obediencia sea cultivada en ese ser. Por lo tanto, debemos partir desde el punto más importante, que es comprender qué significa obediencia. Porque obediencia a Dios creemos muchas veces que es: ya yo soy cristiano, yo vengo a la iglesia religiosamente, en este caso aquí, martes, jueves y domingo, vengo a la iglesia religiosamente, hago esto, hago aquello. Creemos que eso es obediencia solamente. Digo solamente porque eso forma parte. Obediencia significa acción de cumplir la voluntad de quien manda, o lo que está dispuesto en una ley o precepto, sea que la orden prescriba una determinada acción o la prohíba. Que es obediencia, cumplir la voluntad de quien manda o lo que está dispuesto en una ley o precepto. Si yo no hago algo que Dios me mande a hacer, yo no estoy cumpliendo la voluntad de Dios, yo no le estoy obedeciendo a Dios, yo no estoy facilitando el cumplimiento de los propósitos, planes y deseos de Dios en esta tierra. ¿Sabe por qué se le hace tan difícil al ser humano entender esto? Mire qué sencillo.
Cuando el hombre y la mujer cometieron la primera desobediencia, el pecado, donde le hacen caso al enemigo, al diablo, el Señor lo reprenda, historia que todos sabemos, registrada en Génesis y específicamente en el capítulo 3, inmediatamente el enemigo le hace la oferta tentadora a la mujer de que cuando comiese de ese árbol iba a tener conocimiento del bien y el mal. Lo que resulta es que el enemigo le está haciendo una propuesta al hombre y a la mujer de que se vayan por sus propios caminos, de que busquen sus propios gustos, de que busquen sus propios deseos. Y es por eso que a nosotros se nos hace difícil entender a veces cómo es que nosotros todo tiene que ser para Dios. Que no son mis gustos ni mis deseos. Si yo soy seguidor de Dios, si Dios es mi Señor, que yo debo rendirme a Él. Pero se nos hace difícil porque la tendencia que hay en nosotros es hacia mirar a uno mismo. A mí, a yo, mi gusto. A mí no me gusta esto, a mí no me gusta aquello. Yo quiero esto, yo quiero lo otro. Yo me siento bien así. Esto es para mí. Yo quiero que esto sea así, de esta forma o de aquella. Todo es centrándose sobre el hombre, lo que se conoce como antropocentrismo, algo que se centra en el hombre. Pero cuando Dios se trata de cristocentrismo, Cristo el centro de mi vida, Cristo el centro de mis deseos, Cristo el centro de mi corazón, Cristo el centro de lo que soy, de lo que pienso, de lo que hago, de lo que hablo, de lo que quiero, de lo que busco. Tiene que ser Cristo. Pero no fue eso lo que pasó cuando el pecado entró el orgullo, entró la vanidad y el hombre coge por otra dirección. Eso es desobediencia. Cada vez que yo hago algo contrario a lo que yo sé que es la voluntad de Dios, estoy cometiendo una desobediencia, cual que sea cosa. La idea de obediencia es o se expresa en las escrituras hebreas con el verbo hebreo shama, que significa básicamente oír o escuchar. Por lo tanto, en algunas ocasiones, shema se refiere simplemente a oír o percibir algo por el sentido del oído. A veces la palabra hebrea shema, que es la que se traduce por obediencia, significa simplemente utilizar el sentido del oído para escuchar, oír. Pero cuando lo que se habla expresa voluntad, deseo, instrucción o mandato, el sentido de este término hebreo es prestar atención u obedecer al que habla. Cuando escucho algo que se me está mandando a hacer o que se me está prohibiendo, entonces en ese caso la traducción es obediencia. Cuando no solamente escucho, sino que hago lo que escucho. Hay una diferencia entre hacer lo que yo escucho y escuchar. Muchas personas escuchan muchas cosas, pero pocos hacen lo que escuchan. Dios quiere que nosotros hagamos lo que escuchamos de Él, no solamente que lo escuchemos. Es lo que dice Santiago, que seamos hacedores, no solamente oidores de la palabra. Adán escuchó la voz de su esposa. ¿Sabe qué está diciendo ahí? Adán obedeció a su esposa. No solamente la escuchó, porque no fue que él escuchó y ya, escuchó e hizo lo que ella le dijo que hiciese. Por lo tanto, le obedeció a su esposa. Esa es la traducción correcta ahí. Le obedeció. Entonces, también Adán accedió a su deseo de que comiera del fruto prohibido. José rehusó escuchar las proposiciones deshonestas de la esposa de Potifar. No solamente oyó, sino que no quiso hacer, no le obedeció. Y la promesa de Jehová a Abraham concerniente a una descendencia se le concedió debido a que escuchó. Pero ahora yo le hago la pregunta: ¿Abraham solamente escuchó o escuchó e hizo lo que escuchó? ¿Cuál de las dos?
escuchó e hizo lo que escuchó. En otras palabras, obedeció. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios después de él obedecer? Le hizo una promesa donde usted y yo somos parte y cumplimiento de esa promesa. Porque la descendencia de Abraham no es solamente según la carne, sino según la promesa y por medio de la fe, entre los cuales estamos ustedes y yo, que estoy aquí en este lado hablando con ustedes la palabra de Dios. Entonces la obediencia trae sus frutos positivos. Se usa la misma palabra hebrea para referirse a que Dios escucha u oye a los hombres, pero cuando se dice que Dios escucha u oye a los hombres, no se traduce que Dios obedece a los hombres, sino que presta atención, presta su oído a las oraciones que se les hace, y según su voluntad, entonces Él decide hacer como Él determine, no que obedece a los hombres. Entonces, parecido al verbo hebreo shema, en el verbo griego hupakoe, el sustantivo que corresponde es hupakoe, expresa la idea de obedecer y significa literalmente oír desde abajo, es decir, escuchar bajando la cabeza, escuchar con su visión o atender. Como que usted me esté hablando a mí y yo haga así en tono reverente y dispuesto a obedecer y sometido a lo que usted me está diciendo, ese es el sentido que lleva la palabra obediencia en el griego hupakoe. Entonces, todo esto, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a enseñarnos que la obediencia, según se expresa en los idiomas originales de la Biblia, depende primero de oír, es decir, recibir información o conocimiento, y luego de someterse a la voluntad o deseo del que habla o expresa de otro modo tal voluntad o deseo. Ahí está donde muchas veces comenzamos a fallar. ¿Qué dice? La obediencia comienza ¿por dónde? Comienza escuchando, ¿qué? La instrucción. Si yo no escucho, ¿cómo yo sé qué es lo que el superior quiere que yo haga? Primero yo tengo que prestar oído, escuchar, para entonces yo hacer lo que escuche. Si no escucho, ¿qué sé yo que voy a hacer? La pregunta es, ¿procuramos nosotros escuchar la voz de Dios antes de actuar? ¿Procuramos nosotros preguntarle al Señor, ¿es tu voluntad? ¿Tú quieres que yo haga esto? ¿Tú quieres que yo emprenda esto? ¿Tú quieres que yo me detenga? ¿Tú quieres que yo me mueva en esta dirección? Porque si no lo hacemos, ¿cómo sabemos nosotros si es la voluntad de Dios o no? Escuchen lo que estoy compartiendo con usted. Por eso la obediencia es una de las cualidades a las que Dios le presta más atención en un hombre y una mujer, si usted se da cuenta. Abraham, por ejemplo, fue probado al máximo en la obediencia a Dios. Fue escalando Dios en nivel de intensidad de los exámenes que le iba poniendo a Abraham. El examen más fuerte que la Biblia registra que Dios le puso a Abraham fue cuando le solicitó que sacrificase a su hijo, el único hijo que tenía, y ya Abraham y Sara biológicamente no estaban aptos para traer más hijos al mundo. De hecho, Isaac fue un milagro. Y Dios le pone ese examen de obediencia. Y Abraham lo pasó. Y Dios se cuenta que después que Dios le pone ese examen, que fue el más fuerte que la Biblia registra que Dios le puso a Abraham, fue cuando Dios le dijo, de cierto te bendeciré. Y Dios dice, juro por mí mismo. Dice la Biblia que Dios, no encontrando a nadie más por quien jurar, porque casi siempre usted jura por un superior, usted dice, por mi madrecita o por esto, por alguien más alto. Pero Dios, dice la Biblia, que no encontró nadie más por quien jurar. Dijo, juro por mí mismo que te bendeciré. ¿Después de qué? Después que Abraham le demuestra a Dios que está dispuesto a obedecerle en algo. Óigame bien, que humanamente eso prácticamente es imposible. Y les repito que esta es
una cualidad a la que Dios le va a prestar mucha atención si es que Él va a cumplir el propósito en su vida. Ya hemos hablado algo acerca de la importancia de la obediencia con relación a los planes de Dios. En palabras sencillas, lo más corto posible, si no hay obediencia, no es posible que Dios cumpla 100% su propósito en la vida de un hombre o de una mujer. Y vamos a verlo con un ejemplo sencillo. Suponga que usted quiere construir una casa. Usted no es el constructor, pero usted quiere que la casa se construya. Usted sabe que hay ingenieros, arquitectos y maestros constructores para realizar esa obra. Usted busca al maestro constructor que usted desea que le realice esa obra, o al ingeniero, al arquitecto. Yo le pregunto, si él dice que no la va a construir y usted solamente está contando con él, ¿va usted a construir esa casa de una vez? No. Entonces, si Dios es a usted que lo ha marcado para cumplir un propósito en su vida y usted no le obedece a Dios, ¿lo va a cumplir Dios ese propósito en usted? No lo va a cumplir. Usted ve por qué es tan importante esta cualidad. Debo negarme a mí mismo antes de que pueda obedecer a Dios. ¿Cuál es la tendencia natural de nosotros? La tendencia natural de nosotros no es a negarnos a nosotros mismos, todo lo contrario, es satisfacer nuestros deseos y nuestros gustos. Pero no se puede ser siervo de Dios y siervo de uno mismo al mismo tiempo. Nadie puede servir a dos señores. Oiga, ¿cómo que? ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Ser siervo de uno mismo. Cuando nosotros no nos negamos a nosotros mismos, al hombre viejo que está en nosotros, que quiere que nosotros hagamos lo que Él dice y que vayamos por la dirección donde Él quiere que vayamos. Cuando nosotros le obedecemos a ese viejo hombre, al mismo tiempo no podemos obedecerle a Dios. No se puede servir a dos señores. O somos señores de nosotros mismos, o nuestro Señor es Dios. Una de las dos, pero no se pueden las dos. Es por eso que hay que despojarse, hay que negarse a sí mismo. Hay que negarse a sí mismo para que Dios pueda cumplir su propósito. Para nosotros poder obedecerle a Dios, primero tenemos que negarnos a nosotros mismos. Mateo 16:24 en la Biblia, lenguaje actual, dice Jesús. Luego Jesús les dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Tienen que negarse a hacer su propia voluntad. Mientras yo no me niegue a hacer mi propia voluntad, yo no puedo hacer la voluntad de Dios, porque no puedo hacer dos cosas contrarias al mismo tiempo. O me someto a mí mismo o me someto a Dios. Si me someto a mí, es al hombre viejo que está en mí que me estoy sometiendo. Si me someto a Dios, me niego al hombre viejo para someterme al Señor de señores, al que da la vida. Amén. Relación de nuestras emociones con la obediencia a Dios. Ay, papá, qué tema. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Relación de las emociones nuestras con la obediencia a Dios. ¿Qué relación tiene eso? Porque hay gente que sienten, óigame bien, sienten más que el mismo sentido del tacto. Siempre están sintiendo, siempre están viendo. Siempre es ese tipo de gente, siempre están viendo, siempre están sintiendo. Vamos a ver si la Biblia dice que Dios se guía por lo que yo sienta o por su voluntad. Vamos a ver cuál de las dos es. Porque si Dios se guía por lo que yo sienta, bueno, pues esa es la verdad, eso es lo que vamos a hacer. Pero si Dios no se guía por lo que yo sienta, sino por su voluntad, hay problema. Y eso me va a confrontar a mí y me va a confrontar a usted. ¿Qué es una emoción? Hablamos mucho de emoción. Eso forma parte de los seres humanos. Las emociones como tales no son malas en sí. Ahora, cuando no sabemos administrarlas, o cuando el enemigo, sabiendo más que nosotros de
de psicología y de emociones y de fisiología y de todas esas partes que nos afectan a nosotros en la vida, cuando Él, que sabe más que nosotros de eso, puede aprovecharse, entonces Él lo va a usar para sus propios beneficios. Escuche bien con atención lo que estoy diciendo. Escuche bien. Relacione nuestras emociones con la obediencia a Dios. ¿Una emoción qué es? Una emoción es un sentimiento muy intenso de alegría o tristeza producido por un hecho, una idea, un recuerdo, etc. Eso es una emoción. Un sentimiento de alegría o tristeza producido por una circunstancia, un hecho que me acontezca en mi vida. Cuando nace un hijo, eso produce una alegría. Eso, la emoción que se activa es la emoción de estar alegre, de estar gozoso. Cuando perdemos un ser querido, la emoción que se manifiesta es contraria, es la tristeza. Pero note lo siguiente: toda emoción es temporal, y ahí es donde está el peligro de actuar según una emoción. Es que la emoción es temporal. Dice Watchman Nee en uno de sus libros, en el libro titulado El hombre espiritual, que las pocas cosas en el hombre, en el ser humano, son tan inestables como las emociones. Una persona puede sentir una alegría en un momento y 20 segundos después sentir lo contrario, es decir, tristeza. Dice el pastor Chuy Olivares, un pastor mexicano, que en una ocasión Dios le dijo exactamente lo mismo. Dios le dijo: mira, así como los semáforos cambian de color, así son ustedes los seres humanos. Ahora están de una forma y piensan de una forma, y al ratito piensan de forma contraria. Ahora, quite a Watchman Nee y quite a Chuy Olivares, porque usted puede decir, eso dice él que Dios le dijo, pero nosotros lo vemos en la vida, nosotros sabemos que es así porque nosotros vivimos eso, somos seres humanos también. Entonces, no siempre las emociones van de acuerdo con la voluntad de Dios, no siempre. Pero algo que nosotros podemos estar totalmente seguros es que Dios no actúa por emoción de nosotros, ni siquiera por emoción de Él, porque Él no tiene las emociones que nosotros tenemos. Dios es puro y es perfecto. Entonces, dice en Mateo capítulo 16, versículos 21 al 23, dice la Biblia: desde ese momento Jesús comenzó a decirles a sus discípulos lo que le iba a pasar. Tendré que ir a Jerusalén, y los líderes del país, los sacerdotes principales y los maestros de la ley me harán sufrir mucho. Allí van a matarme, pero 3 días después resucitaré. Entonces Pedro se llevó a Jesús aparte y lo reprendió por hablar así. Le dijo: eso no te puede suceder, Señor, que Dios nunca lo permita. Jesús se volvió y le dijo: Pedro, estás hablando como Satanás, vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que lo desobedezca. Ahora mismo me pongo a razonar, porque no lo había razonado eso así. Ahora, aquí mismo, me pongo a razonar lo siguiente: cuando nos llega una noticia que la emoción que produce o tiende a producir en nosotros es tristeza, ahí comienza la batalla y la guerra. Ahí comienza el conflicto. Por ejemplo, Pedro escucha aquí que Jesús le está hablando algo que lo que le produjo fue tristeza a él y a todos los demás discípulos. La emoción que le produjo ahí fue tristeza, no alegría, porque le está diciendo: a mí yo voy a ir a Jerusalén, los principales líderes me van a apresar, a mí me van a matar, me van a crucificar y yo voy a resucitar luego. Eso no es una noticia buena. Que usted, un amigo suyo, le diga: yo voy a morir, me diagnosticaron con cáncer y me dieron como mucho un mes de vida. Eso no es una noticia buena. Cuando le llega la carta de cancelación, no es una noticia buena. Cuando le niegan la visa, no es una noticia buena. Cuando el esposo no se está comportando
caminando, cuando la conducta del esposo o la esposa no es la que yo deseo, la que yo desearía, no es una noticia buena, ¿o sí? No lo es. Ahí es donde hay que tener cuidado, mi hermano. En ese momento justo es que hay que tener cuidado. Porque es precisamente cuando el diablo va a tratar de sacar partido a eso. Ahí es donde nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Aquí, ¿qué consejo dio Pedro? Dio un consejo según la carne. Ahora, ¿no era Pedro de Dios? Sí, Pedro era de Dios. Pedro era un pecador. No era un pecador, digámoslo así, porque incluso era un discípulo del maestro. Pero había un problemita aquí. Pedro todavía no tenía la revelación. Pedro todavía no comprendía que la voluntad del Padre muchas veces es contraria o contrario a lo que a mí me puede producir alegría. Y cuando algo yo entiendo que me produce alegría, inmediatamente mi impulso natural me quiere inclinar a decir, sí, eso es de Dios, porque me produjo alegría. Si me produce tristeza, yo tiendo a pensar, no, eso no es de Dios, porque me produjo tristeza. Pero puede pasar lo contrario, que el de tristeza sea la voluntad de Dios y que el de alegría no sea. ¿Y cómo yo lo sé? Si yo me acostumbro a no dejarme dirigir por lo que yo sienta, sino a consultar con el Padre. Señor, este maletín de dinero que me dicen que es una ofrenda, que me están trayendo, que dicen que viene de ti, ¿es de ti o es un gancho? Le puedo asegurar que si ponen 1000 seres humanos ahí y le mandan el hombre con el maletín, tal vez 3 o 4 le piden a Dios confirmación, la mayoría le echan mano. La mayoría le echan mano. ¿Por qué? No, claro, es dinero. De una vez yo veo, bueno, bienestar, puedo comprar lo que necesito. Ahí yo no estoy reflexionando, ahí yo no estoy pensando si Dios existe, ahí yo no estoy pensando si es la voluntad de Dios, ahí yo me estoy dejando dirigir por un momento de alegría que llegó a mí por un acontecimiento, pero no estoy viendo que el diablo es que está detrás. Coge el maletín, un tiempo después, preso para la cárcel, porque el dinero que te mandaron era de narcotráfico y tú no te diste cuenta. ¿Por qué? Por actuar bajo una emoción. Gloria a Dios. Entonces Jesús le dice aquí, quiero que usted note algo también. Pedro no estaba haciendo nada malo humanamente. ¿O es malo si yo veo que mi hermano Winston está enfermo, que Dios no lo quiera, y yo me pongo triste y yo me acongojo y yo digo, ay Señor, no quiera que Winston parta, que Winston muera, déjanoslo un tiempo más, Señor? Eso es malo, eso no es malo. Pero ahí es donde está el problema, que es que la voluntad de Dios muchas veces no coincide con lo que yo creo, sienta. Es ahí donde está el problema. Muchas veces, a veces sí, a veces no. En Primera de Crónicas, capítulo 17, el rey David tenía un deseo sincero y puro de construirle una casa a Dios. Si no estuviera escrito en la Biblia eso, y alguien dijera, no, pero pueda que Dios no quiera que le construya casa, hasta lo reprenderían a esa persona. Y le dirían, oye, insensato, diciendo que Dios no quiere que le construyan casa. Pues mire, que Dios le mandó a decir a David que no era él que iba a construir una casa. Y era bueno el deseo de David, era bueno su deseo de David, pero no era la voluntad de Dios en ese momento. Significa que muchas cosas que yo puedo entender como buenas, para Dios no pueden ser aprobadas. Pueda que no sean aprobadas, porque pueda que sí. Por ejemplo, si Dios, que sabía que David tenía ese sentir en su corazón, no le manda a decir que no era él que lo iba a hacer, entonces se entendía que Dios quiso que se lo construya, porque sabía que tenía el pensamiento y no le dijo que no ejecutara lo que estaba pensando hacer. Entonces es ahí cuando Jesús le dice, apártate de mí, porque
porque estás hablando como Satanás. Vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que lo desobedezca. Oiga lo que dice aquí. Con tú decirme a mí que no quiera yo que eso me acontezca, tú me estás diciendo que le desobedezca a mi Padre, que le desobedezca a Dios. Y eso yo no lo voy a hacer. Apártate de mí. ¿Es usted capaz de decir eso cuando usted sepa que le estén dirigiendo en contra de la voluntad de Dios? Entonces Jesús no era un hombre que se movía según emociones. Jesús no se movía según emociones. Si Jesús se hubiese movido por emociones, no reprende a Pedro, no lo reprende. Si se hubiese dejado como muchas gentes, por eso le dicen, por mi pueblo, le dicen, cuando los niños lloran y lloran y lloran y no se le ve una lágrima, y a veces se le ve lágrima, dicen por allá llanto de cocodrilo, dando a entender que se sabe que el niño está llorando como una forma de manipular, no porque esté llorando en sí. Eso le llaman llanto de cocodrilo. El diablo es un especialista llorando lágrimas de cocodrilo para hacerte creer a ti que él está interesado en tu bienestar y para traerte manzanas en este tiempo, no en el tiempo pasado, porque son muchas manzanas que hay. La manzana de aquel entonces representa todos los tipos de ofertas que el diablo sigue haciendo hoy en este tiempo y a lo largo de toda la historia, y mucha gente sigue tomando, sigue mordiendo. Pues nosotros creemos que nada más fue Adán y Eva que mordieron y que manzana por allá, ajá, y todas las ofertas de ahí para acá. De otra forma, no son manzanas también. Y cuando Dios nos dice a nosotros que no hagamos algo, y por otro lado viene el diablo por alguna vía y nos dice que hagamos lo contrario y nosotros lo hacemos, ¿no estamos comiendo lo mismo que comió Eva? Estamos haciendo lo mismo. Dios demanda obediencia total, no parcial. En la Biblia que está hablando, en la Biblia, Dios demanda obediencia total, no parcial. Porque a veces Dios le dice, te quiero orando en la iglesia los 7 días. Venimos 1 o 2 días, estamos obedeciendo parcialmente. Pero Dios demanda obediencia total, no parcial. De hecho, la obediencia parcial o es desobediencia totalmente o es obediencia a medias. Yo no puedo decir que Dios desaprueba todo tipo de obediencia parcial. Yo no puedo decir eso. Ahora, aquí hay un caso que sí, que Dios nos reprobó. Dice en 1 de Samuel, capítulo 15, versículos 13 al 15, y los versículos 1 y 2. En ese mismo orden, no hay un error. Son primero los versículos 13 al 15 y luego los versículos 1 y 2 de 1 de Samuel. En la traducción al lenguaje actual dice, Samuel se fue a buscarlo y cuando lo encontró, Saúl le dijo, que Dios te bendiga, ya cumplí con las órdenes de Dios. Oiga la ignorancia de este hombre, de Saúl. Ya cumplí con las órdenes de Dios, dice él. Samuel le preguntó, si en verdad las ha cumplido, ¿de quién son esas ovejas y esos toros? Le dice Samuel. Y Saúl le respondió, son los mejores animales que los soldados les quitaron a los amalecitas. Error que muchas veces comete el ser humano, creyendo que haciendo algo que él entiende que debe hacer, pero que Dios no quiere que lo haga, cree que está obedeciendo a Dios. Algo tan crítico, digámoslo así, como que Dios le diga, no ore por ese enfermo, no ore por él. Que Dios le diga, estoy diciendo que Dios le diga, no que le diga, hombre, de que usted suponga, que Dios le diga, no ores por ese enfermo. Y usted, creyendo que tiene más compasión, o más conocimiento, o más autoridad que Dios incluso, le dice, pero no, yo tengo que orar como quiera y orar. ¿Qué usted cree que usted está haciendo? Yo le hago una pregunta, ¿va Dios a escuchar esa oración que usted haga por ese enfermo? No la va a escuchar, porque Dios le dijo
Eso es un error. Aquí Saúl cumplió parcialmente. No hizo lo que Dios le dijo. Sigue diciendo. Y Saúl le respondió, son los mejores animales, queriendo impresionar a este hombre aquí, diciendo, son los mejores animales, no fueron animales malos. Cuando Dios le dice a usted que haga algo, deje de estar mirando, no, yo no voy a hacer esto porque esto es mejor. Dios es quien sabe más que usted qué es lo mejor. Y si Él le dijo que borre eso, bórrelo. Porque es el dueño del universo. Los trajeron para presentármelos como ofrenda a nuestro Dios. Todos los demás lo destruimos. Samuel le dijo a Saúl, Dios me envió para que yo no te nombrara rey de su pueblo. Ahora me ha enviado a darte este mensaje. Cuando los israelitas salieron de Egipto, los amalecitas los trataron muy mal. Por eso ahora voy a castigarlos. Anda, ataca a los amalecitas y destruye todo lo que tienen. Mata a hombres, mujeres y niños, y a sus toros, ovejas, camellos y burros. No le perdones la vida a nadie. Fue Dios quien dijo que no le perdones la vida a nadie. Mire, en primer lugar, nadie tiene más compasión y clemencia que Dios. Eso es lo primero. En segundo lugar, Dios es el creador del universo. Jeremías 27:5 dice que Él creó la tierra, los animales y los hombres que ha colocado sobre ella. El Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra en su plenitud, el mundo y todo lo que en él hay. Colosenses capítulo 1:16 dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. En otras palabras, Dios puede hacer con lo creado lo que Él quiera. Si Dios decide borrar un país, eso son derechos absolutos que Él tiene. No somos nosotros quien entonces para decir, no, pero yo no puedo borrar, yo no puedo hacer eso, ni que a erradicar todas esas personas de esa ciudad. Eso fue lo que hizo Saúl. Sin embargo, miren qué cosa, qué ironía de la vida. Dios no se guía por lo que piensa el hombre ni por sus sentimientos. Dios se guía por su voluntad. Si Saúl hubiese erradicado y hubiese hecho totalmente lo que Dios le dijo que haga, le hubiese complacido a Jehová, y en vez de David hubiese seguido Saúl siendo rey de Israel. Es lo que tú no te has dado cuenta. Tú no estás sentado en una posición, no es por el diablo, no es por el diablo. Tú sabías que no es por el diablo, es porque no te has sometido lo suficiente al Señor. Hubiese sido rey por mucho más tiempo, a menos que no hubiese cometido alguna falta, otra ahí. Todo parece indicar que hubiese sido rey por mucho más tiempo, porque Jehová se hubiese complacido, porque Él le obedeció. Pero por el contrario, Él viene y hace lo que muchas veces nosotros hacemos. Venimos, damos una ofrenda, damos un diezmo, pero dentro de nuestro corazón estamos odiando a alguien. Hay alguien a quien no pasamos, hay alguien a quien no le hemos perdonado alguna falta que nos haya cometido, y nosotros creemos que porque estamos dando una ofrenda, Dios nos está recibiendo, porque no entendemos que para Dios es más importante en mi corazón que la moneda físicamente que yo pueda echar en el alfolí. Aún que las oraciones, es más importante mi condición interna, que mi corazón esté de acuerdo con su voluntad. Es más importante para Dios que el que yo esté orando y ayunando. Por eso que Dios demanda obediencia no parcial, sino total. Hubiese sido obediencia total si Saúl erradica a todo el mundo, mata al rey, mata a los animales, porque Dios le dijo, no deje nada. Dios no te dijo, aparta de lo mejor para mí. Yo no te pedí eso, yo te dije que lo erradiques. Último punto, la desobediencia trae sus consecuencias. Tal vez no nos quiten del reinado como a Saúl, pero entre las consecuencias de nuestras desobediencias está número uno: no avanzamos en Dios, no avanzamos. Unidos por un propósito. Yo quiero
Dios. Yo quiero ver muertos resucitar. Yo quiero ver que la luna se pare y que el sol se detenga. Yo quiero conquistar Jericó, en el sentido espiritual que estoy hablando. Yo quiero entrar a la tierra prometida. Yo quiero que Dios me use de una forma extraordinaria. ¿Cómo pensamos lograr eso? Pensamos lograrlo ayunando, orando, vigilando, siliciando. Pensamos nosotros, pero Dios dice, por donde tienes que partir es por obedecerme. Después que comiences a obedecerme, voy a escuchar tus oraciones, voy a recibir tus ayunos, te voy a ver cuando estás en silicio, te voy a ver cuando estés consagrado, porque estás haciendo lo que más a mí me agrada, que es mi voluntad, mi deseo y mi propósito. Eso es lo que la gente no entiende. Eso es lo que no entiende y se lo decimos diario. Que no es que nos prediquen un mensaje, que yo, ay, está llorando el hermano, mira cómo está, el Espíritu Santo está sobre él. Ay, están lanzando esos hermanos ahí. Mira cuántas sillas se rompieron. El Espíritu Santo se manifestó. Gloria a Dios, si eso fue verdad. Pero si tú no comienzas a obedecer, no va a pasar muchas cosas en tu vida. Porque es que Dios, cuando comienza a trabajar con un hombre o una mujer, comienza probándolo con la obediencia. ¿Por qué? ¿Por qué Abraham le dice, sal de tu tierra y de tu parentela? ¿Por qué a David, cuando lo saca de pastorear ovejas, permite que Saúl se le levante y Dios aparentemente haciendo silencio? ¿Por qué José, cuando comienza a mostrarle los sueños, Dios comienza a permitir dificultades y problemas sobre la vida de José y Dios aparentemente haciendo silencio? ¿Usted sabe por qué? Porque Dios desde el principio, como les decía, quiere ver qué disposición a obedecer tiene usted o yo. Y dependiendo de la disposición, dependiendo de que pasemos ese examen, van a seguir viniendo exámenes más fuertes más adelante. Pero por lo menos es un buen comienzo. Parece que hay personas que usted lo ve que tienen años en el Evangelio. Nunca dejan de ser emocionales. Nunca dejan de ser emocionales. Si en una prédica, en una campaña, en un culto, ellos no vieron a alguien llorando, ellos dicen que el Espíritu Santo no se manifestó. Pues entonces la Biblia lo dice, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que nos anhela celosamente, que Él le hizo morar en nosotros. Entre las consecuencias de la desobediencia, la más importante es la oposición a los deseos divinos. Oiga qué palabra. La oposición a los deseos divinos. Claro, porque cuando Dios quiere que yo mueva ese vaso de agua para este lugar y yo no lo hago, yo estoy siendo un opositor del deseo que Dios tiene. Estoy siendo un opositor. Malas decisiones que nos acarrean sufrimientos innecesarios. Y después es el diablo, para que para nosotros todo es el diablo. Igual que en el principio. No, yo. La mujer que tú me diste, la mujer que tú me diste, ella es la culpable. Yo no tengo culpa. La mujer, yo no. La serpiente me engañó, la misma irresponsabilidad. La serpiente me engañó y tú no sabías que no debía comer, porque tú le dijiste, Dios nos dijo que podíamos comer de todo árbol menos de ese. ¿Tú lo sabías? Y el hombre también sabía. No hay excusa. Entonces, hay decisiones que nosotros tomamos, puede ser que sí, que el diablo nos incite a tomarlas, pero por eso es que nosotros no podemos tomar decisiones a la ligera. Por eso dice Gálatas 5:16, andad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Si estamos en la carne, vamos a pensar en la carne nosotros, pero además el diablo tiene la puerta abierta para trabajar y poner sus pensamientos y hacer todo lo que él quiera hacer, porque estamos en la carne.
estamos en la carne. No vamos a tener la capacidad de escuchar ni de ver espiritualmente. No estamos en eso en ese momento. Por eso es imprescindible buscar la alimentación espiritual. Entonces, sufrimientos innecesarios. Estoy con las consecuencias de la desobediencia. Retrasos en el avance propio de la familia y de los demás. Desaprobación de Dios, entre otros. Amados, el domingo yo compartía parte de lo que es o ha sido la historia de mi vida, parte, porque hay mucho más. Pero parte de yo estar aquí parado hoy, esta noche, en esta ciudad y en este lugar, ha sido porque Dios me ha ido ayudando a obedecerle. Yo no digo que lo obedezco totalmente, jamás. Pero me ha ayudado a obedecerle. Y eso me ha ayudado a mí, me ha evitado a mí muchos sufrimientos innecesarios, muchos sinsabores, porque la desobediencia, de usted actuar a la ligera, porque yo creo, porque yo me soñé. Yo te veo, varón, que te veo en las naciones predicando, como decía el hermano anoche, te veo en las naciones predicando, es verdad. Si Dios lo dijo que te ven las naciones, es cierto. Ahora la pregunta es, ¿Dios te dijo que es tiempo ya de eso? ¿Te dijo Dios que es tiempo ya de eso? ¿De dónde vienen las traiciones? Compartía yo el otro día. Mire, es sencillo si nosotros nos detenemos. ¿De dónde vienen las traiciones? La deslealtad, ¿cuándo se manifiesta? ¿Cuándo se manifiesta, varón? Te digo, ¿cuándo se manifiesta? Cuando no es tiempo de yo estar en una posición y a la mala yo quiero ponerme ahí. Ahí viene la traición y la deslealtad. ¿Qué fue lo que hizo el diablo? Nunca fue tiempo de que el diablo quisiese ocupar la posición de Dios. Eso es imposible. ¿Y qué hizo él? Quiso tomarla. ¿Y cuál fue el resultado? Mírenlo ahí, que lo sacaron de allá de la presencia de Dios. Ten cuidado con tu querer tomar cosas que no es tiempo de Dios todavía. Ten mucho cuidado. Oiga, me estoy hablando a mí mismo también. Ni estoy hablando para nadie en específico de la iglesia, por si acaso. Porque siempre los mensajes Dios habla a distintas personas. Y de ahí vienen y dicen, ese mensaje fue para mí. Eso fue a mí que me estaba tirando. Yo lo conozco a usted. Yo vivo junto con usted para yo saber qué pensamientos usted tiene. Yo solamente le estoy diciendo el origen de las cosas. El diablo quiso ponerse en la posición de Dios. ¿Y quién le dijo a él que la posición de Dios era para él? Nunca. Ni lo pudo ser, ni lo será jamás. Entonces eso se da a los hombres también. Los golpes de estado que se daban antes era así. Trujillo como subió a la mala y después se quedó a la mala. Balaguer, perdonándome los balagueristas, pero es cierto, Balaguer fueron muy pocas las elecciones que ganó a votos. Se quedaba a la mala. Una vez hubo un famoso apagón, perdiendo por 300 y pico de miles de votos. Y hubo un famoso apagón que se fue la luz, oiga eso. Y cuando retornó, dice la energía, 300,000 por encima, oiga eso. Siempre, la mayoría de las veces, se quedaba a la mala. Cuando venimos al cuerpo de Cristo, venimos con esas mañas muchas veces. Y no queremos someternos, no queremos obedecer. Queremos sentarnos en la silla en el tiempo que nosotros entendemos que debemos sentarnos. Pero Dios no nos ha dicho que es tiempo todavía. Mientras usted esté creyendo que es tiempo de estar en una posición, Dios dice que no está preparado para ella. Porque mientras usted esté pensando en eso, le demuestra a Dios que su corazón está en Él. Sí. Y Dios dice, usted no está preparado todavía. Usted no está dispuesto a esperar mi tiempo. Usted no está dispuesto a someterse a lo que yo digo. Si yo digo que va a durar 10 años, usted no está dispuesto y yo lo voy a durar. Y si después de 10 años usted todavía sigue en su disposición de desobedecerme, va a durar 10 años más. Y si sigue
Dios no te va a poner aunque tú te puedas poner a la mala, sí. Así es que se manejan las cosas. Porque queremos desobedecer. Cuando yo quiero sentarme ahí que Dios no me ha dicho y que yo sé en la voluntad de Dios que no es tiempo de Dios, yo estoy desobedeciendo. Yo quiero hacer algo que sé que no es el propósito de Dios para mi vida. Esos son otros problemas que trae la desobediencia. Otros problemas. Cuidado si alguien piensa, eso es a mí que me está predicando y yo me estoy predicando hasta a mí mismo, mi hermano. Desaprobación de Dios, entre otros. Dios desaprueba, mi amado. No todo lo que nosotros hagamos, porque entendamos y creamos que es la voluntad de Dios, no necesariamente Dios esté recibiendo eso. Por ejemplo, mire que dice aquí en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 16, 18, 19 y 25 al 26 dice: pero Samuel se enojó y le dijo a Saúl: silencio, ahora voy a decirte lo que Dios me dijo anoche. ¿Qué fue lo que te dijo?, preguntó Saúl. Luego Dios te ordenó claramente que destruyera a los amalecitas y todo lo que les pertenecía. ¿Por qué desobedeciste sus órdenes? ¿Por qué te quedaste con lo mejor del ganado de los amalecitas? Por favor, perdóname, acompáñame a adorar a Dios, dice Saúl. Pero Samuel le respondió: Dios ya no quiere que seas rey, porque no quisiste hacer lo que te mandó, así que yo no te voy a acompañar. Hasta el hombre de Dios se aparta de un cabezón, de un desobediente, y yo lo haría también. ¿Sabe por qué? Porque yo no quiero que Dios se ponga en contra mía. Y Samuel era el hombre de Dios, y después que él había desobedecido a Dios, Saúl dice: ven, acompáñame a adorar a Dios. Le dijo Samuel: no, Jehová ya no está con usted. Ya Jehová dijo que usted no es más rey por desobediente, porque usted se le dijo que borre todo en esa ciudad y usted no lo hizo, usted lo hizo parcialmente. Esa fue una consecuencia de la desobediencia. Lo quitaron del reinado. A veces nosotros no nos quitan de la posición, nos quedamos en ella, pero desaprobados por Dios, porque estamos en rebeldía. Entonces, la obediencia es una clave para alcanzar el éxito. La obediencia es otra clave para alcanzar el éxito. Levanten las manos, ¿quiénes quieren avanzar? ¿Quiénes quieren el éxito en su vida? Todo el mundo quiere el éxito en su vida. Eso es sincero, y eso está bien. El que no quiere el éxito entonces es un fracasado. Nadie quiere. Yo no quiero ser un fracasado. Ahora recuérdense que para alcanzar el éxito en la vida es imprescindible, número uno, decidirse a obedecerle a Dios. Decidirse a obedecerle a Dios. Yo quiero que usted se ponga de pie. Yo voy a hacer una oración. Es una oración sincera. ¿Sabe por qué? Comprender esto de la obediencia no es tan fácil, mis amados. Comprenderlo en el espíritu, que Dios lo enseñe, no es tan fácil. Se toma tiempo y sin la ayuda de Dios no se logra. Levante, ahora deje todas las manos abajo. Ahora yo quiero, levante la mano a aquellos que quieren sinceramente que Dios le ayude a comprender el principio de la obediencia. El que sinceramente quiere, de verdad, porque vamos a orar a Dios para que Él le traiga el entendimiento y le ayude a someterse, porque sin su ayuda no es posible. Dejen sus manos arriba. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú sabes que no hemos hablado locura, no hemos hablado entendimiento humano, tú lo sabes. Si tú no nos hubieses dado la comprensión a lo largo de estos años, de este principio, tanto teóricamente como prácticamente, nosotros hubiésemos estado repitiendo como papagayo cosas que están escritas. Pero tú sabes que en el Espíritu nos has estado enseñando qué significa esto, la importancia, Jehová. Ahora te ruego, Señor, mira esas manos levantadas, Señor.
El principio más importante, Jehová, en la tierra aquí, es que nosotros estemos dispuestos a obedecer tu palabra, Jehová. Te pido que traigas comprensión a los corazones. Te pido que des las fuerzas también. Te pido, Padre Santo, Dios Todopoderoso, que la revelación y la enseñanza de tu palabra en el Espíritu sea impresa en esos corazones, Dios. Cuando lleguen las pruebas, cuando lleguen los exámenes, Señor, que tu Espíritu Santo esté en sus corazones también, Señor, para que ellos puedan entender, puedan detectar, puedan darse cuenta que es tu voluntad, Señor Dios Todopoderoso, porque inevitablemente para aprender este principio tenemos que ser llevados a la práctica, tenemos que ser llevados a los exámenes, Señor. Pero si tú lo decides, Padre, nosotros vamos a salir edificados, vamos a avanzar, las pruebas van a llegar, las tentaciones van a llegar, los exámenes van a venir, pero si estamos con tu presencia, vamos a probar, Señor, porque no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu, Señor. Te ruego, tú que conoces los corazones, Dios, que conforme a la sinceridad de cada uno que ha levantado su mano en esta noche, Jehová, Señor, tú le ayudes a comprenderlo y a ponerlo en práctica. Y si así lo hacen, seguro, Padre Santo, que podemos decir que serán hombres y mujeres de éxito en tus caminos, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios mío, y te pedimos que sean afirmados estos conocimientos en nuestros corazones, en nuestro espíritu, no en nuestra mente, para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga y hasta una próxima entrega.